Hey, hola parceros, ¿qué tal? ¿Cómo me les ha ido? Bueno, pues como lo han visto en el título, en este caso tenemos la parte número 2, ¿vale? Part 2 del video anterior que viene siendo los tipos de datos y variables, ¿vale? Ustedes vieron que yo añadí una cosita más al título, ¿cierto? Ustedes se preguntarán, ¿qué son los métodos de string? ¿Vale? Bueno, estos lo veremos ahorita en estos momentos, ¿vale? Los métodos para las cadenas, ¿vale? Que en este caso pues son más que todos una gran utilidad. ¿Por qué? Te voy a explicar qué son los métodos de stream, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con los métodos de stream? Los métodos de stream, como lo vimos en el video anterior, en el tipo de dato stream, pues la verdad es muy utilizado en Python, ¿vale? Y como es muy utilizado en Python, pues también tendremos que tener algunos cambios en nuestras variables de cadenas de stream, ¿vale? Porque, por ejemplo, si el usuario no quiere modificar tal cosa, quiere colocar esta cadena de esta manera, quiere colocar la cadena en minúscula, quiere colocar la cadena en mayúscula, quiere encontrar, por ejemplo, si se encuentra algún valor dentro de la cadena. Bueno, esos son los métodos de stream, porque nos permiten hacer algo más dentro de la cadena, ¿vale? Sin modificarla como tal, ¿vale? Porque, como ustedes ya lo saben, los string en Python son inmutables, ¿no? Si declaras ya una cadena, un string, ya no lo puedes volver a modificar, ¿vale? Como tal. Entonces, pues esos serían los métodos de string, que nos va a permitir modificar, en este caso, eliminar, ¿vale? Obtener alguna cosa dentro del string que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, pues no, sin dar más mucha documentación, sin descripción, entonces vamos con el video como tal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a la terminal en este caso. Mi terminal. Entonces inicializamos y Python, ¿vale? El RPL. Lo inicializamos. Esperamos a que carguen. Y ya cargado, bueno, nos vamos a una web. ¿Cuál web? Tref. Bueno, esa web que tenemos por acá, que la verdad me parece muy interesante. Porque la tenemos que se llama Web School, que es una de las mejores webs donde puedes aprender lenguajes de programación de manera autónoma, ¿vale? Entonces aquí puedes consultar, ¿vale? Por ejemplo, tiene demasiada documentación. Por ejemplo, te enseña tutoriales de HTML, de CSS, de JavaScript, de SQL, de Python como tal, de Java, de PHP, de Bootstrap, de C Sharp, de C++, de C, y bueno, y etcétera, ¿no? De Django, y bueno, muchas cosas. Esta página, pues esta web nos permite como avanzar nuestros conocimientos a un nivel más alto, ¿no? Entonces nos motiva a aprender cada día más. Entonces, pues, ya dado lo dicho, colocamos esto, coloquemos esto grande aquí, ¿vale? Como tal. Entonces vamos a ver que aquí nos dice una breve nota, la vamos a colocar con rojo, que nos dicen que todos los métodos de cadena devuelven nuevos valores, ¿no? Pero no cambian la cadena original. ¿Listo? Entonces, pues podemos ver aquí, pues, la verdad, una cantidad de métodos que si los cuento, la verdad son como 30 y pico, 40 exactos, creo que algo así. Entonces, pues si alcanzamos a ver todos, pues sería fenomenal para que ustedes tengan en cuenta ya todos los métodos que haya. Eso no son todos, pues puede que haya más, porque son una cantidad. Entonces podemos ver como los más importantes o populares que se utilizan mucho en los stream, ¿vale? Pues en este caso, pues comencemos con el primero. Vamos aquí a resaltarlo en verde, que es Capital H, ¿vale? Que dice que la descripción que convierte el primer carácter en mayúscula, ¿vale? ¿Cómo así, Tref? Bueno, ya lo vamos a utilizar en estos momentos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a crear una variable cadena, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, le colocamos wallpaper guardar, ¿vale? En este caso le coloco esto. Aquí en este caso, como ven, aquí el primer carácter de la cadena está en minúscula, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, pues yo la guardo, la vuelvo a imprimir y bueno, me sale su output, me sale el string como tal. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo coloco cadena punto capitalize, ¿vale? La coloco así y imprimo, mire lo que pasa. Nos va a devolver que una nueva cadena, en este caso, pero con el primer carácter en mayúscula, ¿vale? Esto prácticamente lo que hace, ¿no? Esto es lo que hace su función. Lo vemos acá, vamos a colocarlo en yellow, bueno, en rojo.
¿Qué es lo que hace? Convertir, prácticamente convertir el primer carácter de una cadena como tal, de una cadena en mayúscula, ¿vale? Esto es lo único que hace este método así como tal, ¿no? Convierte el primer carácter de la cadena en mayúscula, ¿vale? Si por ejemplo veamos una cosa muy estratégica que hay por acá, si por ejemplo yo por acá tengo otra mayúscula, ¿vale? Tengo por acá también otra mayúscula y hacemos pues ese mismo método, le asignamos el mismo método y le damos enter. Miren lo que pasa. Bueno, si ustedes ven, aquí hubo, vamos a colocarlo con verde, aquí hubo un cambio porque nuestra cadena original tiene este carácter aquí en mayúscula, ¿no? Y aquí tiene pues este carácter también en mayúscula, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa acá? Acá vemos que tanto Word, la W como la D están en minúscula. ¿Qué ha pasado aquí, Tref? Vale, esta es otra de las funcionalidades que tiene Capital X, ¿no? Que te convierte la primera letra mayúscula y además, por ejemplo, pues te convierte el resto de caracteres en minúscula, ¿vale? O sea, él te va detectando, ¿vale? Si por ejemplo te va diciendo, bueno, esta minúscula es el primer carácter, coloquémoslo en mayúscula, Tref. Entonces yo le digo, claro, colócalo en mayúscula. Y él va mirando cada uno de los otros caracteres a ver si está en mayúscula, ¿vale? En este caso, pues como vemos, estaba en mayúscula. ¿Y qué es lo que hizo Capital X? Me dijo, Tref, yo voy a convertirte ese carácter en minúscula. ¿Por qué? Porque mi función se detalla en esta descripción, en esta gestión, colocar el primer carácter en mayúscula y el resto verificar que estén en minúscula, ¿vale? Entonces pues ese sería ese método como tal, ¿vale? Es muy sencillo y lo pueden aplicar demasiado. Se aplica cuando pues quieres obtener un texto enriquecido, por así decirlo, ¿vale? Entonces pues vamos con el segundo. Espero que se les haya quedado muy claro. Que el segundo, que lo vemos aquí, que se llama en case false, que lo tenemos en esta parte de acá, te dice que convierte string en lowercase, ¿vale? ¿Cómo así en lowercase? ¿Qué es lo que pasa con este método? Este método es semejante a un método que se llama, no sé si está por acá, que es lower, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, no les voy a dar mucha explicación de ese porque eso sería un poquito más avanzado en la diferencia que hay entre los dos, pero bueno, lo veremos más adelante. De pronto pues al final del video podría ser, ¿no? Pero en este caso vamos a ver qué es lo que hace este método, ¿vale? Bueno, pues como tal, este método hace lo siguiente. Tenemos cadena, ¿no? En este caso pues está aquí normal, wallpaper wordar, ¿vale? Apliquemos lo siguiente. Aquí tenemos una mayúscula y otra mayúscula, ¿cierto? Perfecto. Si nosotros hacemos cadena punto case fall y le damos enter, mire lo que pasó acá. ¿Qué pasó? Mira, ¿qué pasó aquí con nuestras mayúsculas, Tref? ¿Qué pasó? Bueno, ha pasado lo siguiente. Al llamar nuestro método de string case false, el que lo que hace, te va a convertir toda tu cadena en minúscula, ¿vale? O sea, todos los caracteres te los va a convertir en minúscula. Si ve que están en mayúscula, automáticamente te los convierte en minúscula, ¿vale? Entonces esa sería la función pues básica que es de casefall, ¿vale? Si quieren pues podemos ver un poquito más a detalle una pequeña descripción que hay. Por ejemplo, dice que te los convierte obviamente en minúscula como lower, ¿vale? Que es una función también que te convierte la cadena en minúscula. Y eso sería pues prácticamente el método casefall, ¿vale? Tenemos otro método que la verdad es muy interesante, me pareció, que se llama center, ¿vale? Vamos a aplicarlo. Tenemos nuestra cadena, ¿cierto? Vamos a crear con una sola cadena, por así decirlo, que tenemos esta wallpaper wordar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A cadena le vamos a agregar un método llamado center, ¿vale? ¿Qué es lo que consta de este método center? Consta de 3 argumentos, ¿vale? ¿Cuáles son los 3 argumentos? Lo podemos ver aquí en detalle en la descripción, que en este caso los 3 métodos, no, 2 métodos,
que viene siendo len y viene siendo carácter, ¿vale? Pero ¿qué es esto, Tref? Bueno, te lo explico. Este método, de hecho voy a colocar aquí, voy a colocarlo aquí en una pantallita negra para que podamos observar muy bien. Vamos a colocarle el texto yellow, y vamos a escribir aquí una cadena llamada word back, por así decirlo, word back, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nosotros asignarle a la cadena el método que se llama .center, ¿vale? Que se llama center, en este caso le vamos a agregarle aquí .center. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Entonces, él, como vemos, permite dos argumentos. El primero es len, o sea, la longitud de espaciado que quiera hacer. ¿Cómo así la longitud de espaciado, Tref? Sí, ya te explico por qué. ¿Qué es lo que pasa? Si colocamos aquí esto de orange, te voy a hacer una pequeña descripción de esto como tal. Este método lo que hace es hacer... lo que hace es hacer un espaciado, ¿vale? Como tal, un espaciado de una longitud, un espaciado de sí, una longitud con un carácter en especial que le demos, ¿vale? ¿Cómo así, Tref? Bueno, te lo explico más a detalle. Este método lo que hace es centrar, por así decirlo, pero te lo centra de tal manera en donde tú quieras colocarlo, ¿vale? Si por ejemplo aquí yo le coloco, bueno, volvemos a yellow y le coloco el argumento que viene siendo, colocámoslo más arribita, el argumento que viene siendo el len, ¿vale? Eso sería el número de espaciados que va a tener en la cadena, ¿vale? O sea, los espacios que se van a dar y la cadena se va a encontrar en medio de todos esos espacios, ¿vale? Si por ejemplo le colocamos aquí de un espaciado de 30, por ejemplo, y le damos coma y le damos el carácter que quiero que se haya, para que no quede en blanco, sino pues que haya como un carácter, ¿vale? Le colocamos por ejemplo la O, por así decirlo, ¿vale? Si le colocamos esto, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, te voy a dar más o menos el output por acá. Él va a hacer lo siguiente. Va a ser O, bueno, 30 veces en este caso. Te va a imprimir O. Bueno, en este caso no vamos a colocar las 30, vamos a colocarlo por aquí. Y cuando termine la longitud de 30, te va a imprimir ahorita sí, en este caso el string, ¿vale? Y quedaría de esta manera, ¿vale? Como tal. O sea, la O viene siendo el carácter y el 30 las veces que se va a imprimir después, perdón, antes de que se coloque el string, ¿vale? Entonces, pues este es como me parece interesante porque podemos centrar, en este caso, con valores vacíos, en este caso sin carácter, sino que te lo coloca vacío y quedaría de esta manera. Ya no sin estas O, sino que solamente te aparece el texto por acá, claro, por acá abandonado, de esta manera, ¿vale? Así, sin ningún carácter. Si no le colocas aquí, obviamente, si no le colocas la O y lo coloca el 30 solamente, ¿vale? Que por default él te lo coloca vacío, así que no es opcional colocar el segundo parámetro, que es este, ¿vale? Es opcional. Entonces, pues ya viendo cómo esta integración, vamos a verlo en código. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí como tal, acuérdense qué es lo que va aquí. Perfecto, aquí va el len, ¿vale? El número que queremos desplazar o el número de espaciados que va a tener la cadena antes de poder imprimirse. Entonces coloquémosle por ejemplo 30, ¿vale? Y le damos una coma y quiero que me aparezca en los espaciados con un carácter llamado O, ¿vale? Llamado O, no, sino que solamente que coloque la O, ¿vale? Si yo le doy enter, mira lo que pasa. Mira lo que pasó por acá. Me dio un espaciado de 30 en este caso. Y mira lo que pasa. En medio de la longitud del espaciado me rellenó con O, como le dije, para que no sea en blanco, sino que el O. Y en medio de esa O me colocó mi string, ¿vale? Como tal, que viene siendo este de acá que tenemos, ¿vale? Y mira que después de que haya aparecido, de que haya terminado de imprimir la cadena como tal, vuelve y hace un espaciado con los argumentos que le hemos pasado, ¿vale? De esto más que todo pues se trata este método como tal. Si por ejemplo le colocamos cadena center y un espaciado de 90, por así decirlo, y cerramos y no le pasamos ningún
ningún otro argumento, ¿qué es lo que pasa? Correcto, te lo va a imprimir en blanco, ¿vale? O sea, el espaciado va a ser campos vacíos. Entonces, si le damos Enter, mira lo que pasa. ¿Qué es lo que pasó por acá? Voilà. Mira nuestro texto. Por ejemplo, mira nuestro texto por acá de esta manera. Y mira que no tenemos ningún carácter por aquí que se haya intermedio entre este. Por ejemplo, en este caso aquí eran la Jo, ¿no? Porque les coloqué que el carácter que voy a utilizar para el espaciado sea O. Pero en este caso, como no le coloqué nada, quiero que me lo imprima en el centro, ¿vale? Una longitud de 90 el espaciado, y que como no le coloca argumento me lo va a tomar como vacío, entonces no me coloca ningún carácter y eso va totalmente vacío a los lados, ¿vale? Y me quedaría centrado el texto, ¿vale? Mira que queda hasta bonito. Especial queda el texto, ¿vale? Esto más que todo pues se trata el cadena.center, de centrar algo que nosotros queremos, por ejemplo, imprimir. Va a ser un script pero que quede una descripción centrada, ¿vale? Por ejemplo, una documentación que quede centrada y todo el texto, ¿vale? Bueno, eso ya quedaría a tu gusto como lo quieras centrar, ¿vale? Entonces pues sigamos con el otro método que lo tenemos por acá. Otro método que sigue, en este caso pues sigue el método count, ¿vale? Este método la verdad es muy interesante, lo vamos a utilizar mucho además, porque me dice que retorna el número de veces que se ha especificado o se ha contado el string, ¿vale? ¿Cómo así tref? Bueno, vamos a darle clic aquí, ¿vale? Y mira lo que nos va a decir. Devuelve el número de veces que aparece el valor que le demos en la cadena, ¿vale? Si por ejemplo tenemos aquí cadena, ¿cierto? Tenemos cadena como tal, dice wallpaper guardar. Si por ejemplo le damos cadena en punto en count, o sea, cuéntame en la cadena cuántas veces aparece, por ejemplo, la palabra word, por así decirlo, ¿vale? Y me va a aparecer que una sola vez. Si coloco cuántas veces en cadena aparece la W, ¿vale? Me va a aparecer una sola vez. ¿Por qué? Porque es esta de aquí, ¿vale? En este caso pues no hace ningún ignore case, o sea que solamente toma la minúscula y no va a tomar la mayúscula, ¿vale? Y así sería este método, pues la verdad es muy sencillo de utilizar, ¿vale? Podemos hacer por ejemplo en count, en que está repetido aquí, por ejemplo la P, ¿vale? Si le colocamos la P y cerramos, mira que nos va a aparecer dos veces. ¿De dónde aparecieron dos veces? De acá. Vea, tenemos la P y tenemos otra vez la P. Y nos dice el pago, o sea, cuántas veces está este carácter. O puede ser en algún substring que le colocamos. Por ejemplo, esto es un substring. Por ejemplo, porque estamos buscando dentro de un string. Este string, pero en este caso se llaman substring. Por ejemplo, esto. Si le buscamos cuántas veces está word en la cadena, obviamente nos va a aparecer uno, que es el primer intento que hicimos, ¿vale? Entonces prácticamente se trata de esto, de que me cuente. Nosotros le decimos, bueno, a cadena quiero que tú me le cuentes cuántas veces aparece este carácter o cuántas veces aparece este substring, ¿vale? O esta palabra, ¿vale? Entonces él obviamente te lo va a contar como debe de ser. Hagamos algún cambio para que veas que es cierto. Si le colocamos wallpaper guardar le colocamos una K, otra K, otra K y otra K, le damos otra vez cadena.com, ya no va a ser P, sino que le vamos a colocar K. En este caso vamos a verificar nosotros mismos cuántas veces hay. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 veces aparece la letra K. Entonces vamos a ver cuánto nos aparece acá en count. 9 veces, perfecto. Bueno, esto es lo que yo me refiero, o sea, este método que es muy importante para contar. O sea, por ejemplo, ¿qué letras se repiten en esta cadena? ¿Vale? Por así decirlo. Entonces, ¿tú qué haces? Implementas a cadena el método count y obviamente te lo va a dar el resultado obviamente verdadero, o sea, de una manera eficaz y en concreta, ¿vale? Entonces, pues, no siendo más, vamos con la otra, ¿vale? En este caso, bueno, también falta algo. Este método consta de 3 argumentos, ¿vale? En este caso pues no le colocamos nosotros nada, pero coloquémosle, a ver, ¿vale? Cadena.com, ¿vale? ¿Y cuál es el primer argumento? El primer argumento es el valor, o sea, ¿qué queremos decir que se repita? ¿Vale? Por ejemplo, en este caso pues es la K y quiero
que por ejemplo inicie desde la posición 0, desde el índice 0 hasta el índice, por ejemplo, wallpaper termina 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Y en el 8, si le damos aquí enter, nos va a aparecer 0. ¿Por qué? Porque aquí le definimos una longitud, ¿vale? Que inicie a comenzarlo desde 0 y termine en el índice 8, ¿vale? Entonces podemos contarlo acá. En este caso, pues yo hice pues la contabilidad, y en este caso wallpaper del 0 al 8 termina aquí, ¿vale? Entonces, como vemos, aquí no hay ninguna K, ¿no? Si yo le coloco, por ejemplo, wallpaper del 0 al 2, bueno, coloquémosle por ejemplo al 20, me va a aparecer 2 veces. Bueno, esto lo podemos pues lo podemos analizar o verificar. En este caso, bueno, no quiero verificarlo porque me va a tocar contar como tal dónde es que está, dónde va el índice 20, que viene siendo más o menos por aquí, ¿vale? Aquí termina el índice 20. Por tal razones solamente me imprimió 1 y 2, ¿vale? Que en este caso son, ¿vale? Y entonces pues esos son los argumentos que los parámetros que lleva por defecto, ¿no? El valor en estar, o sea, desde qué índice va a comenzar y desde qué índice va a terminar de buscar, ¿vale? Haces como una búsqueda personalizada, ¿no? Listo, pues ese sería el método count en este caso que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues vámonos a los otros métodos. Vamos a ver cuál sigue. En este caso sigue el encode, ¿vale? Pues este lo saltamos y lo veremos pues más adelante, por así decirlo. O de último, para que pues no se usted, para que ustedes no se confundan, porque ese método encode lleva una codificación. Entonces pues la verdad lo veremos lo último mejor, ¿vale? Entonces veamos el siguiente, que es en switch, ¿vale? ¿Cuál es este? Bueno, este, como su nombre lo indica, termina en, ¿vale? O encuentra una terminación en. Dice que retorna true si el string termina con el valor especificado, ¿vale? Si por ejemplo le damos clic y vamos a ver a detalle en qué es lo que pasa, tenemos una definición, ¿vale? Tenemos también su uso. Dice que el método devuelve true si el comando string termina con un valor especificado, de lo contrario devuelve false, ¿vale? En este caso pues podemos implementarlo. Aquí, como estamos viendo, en cadena, en este caso termina en ¿qué? Termina en K. Pero en este caso pues vamos a decirle que ya no termina en K, sino que va a terminar, por ejemplo, en algún carácter especial, por ejemplo en un más, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos cadena punto en with. Bueno, creo que eso es en minúscula, ¿cierto? Sí, perfecto. En with, ¿vale? En with th. Y aquí le colocamos el valor, o sea, a decir con qué termina la cadena. Si la cadena termina, por ejemplo, en un match, vamos a colocarle y vamos a darle enter. En este caso, pues mira, porque en with, creo que lo escribí mal. Sí, es con S en with como tal, ¿vale? Entonces sería así: cadena punto en switch, ¿vale? Es with, y le colocamos aquí el más, ¿vale? Entonces si le damos aquí enter, este método que nos va a devolver solamente devuelve true o devuelve false, ¿vale? Si se encuentra devuelve true, obviamente. ¿Por qué? Porque el método, la cadena sí termina en un más, que en este caso es este, ¿no? Si por ejemplo le quitamos ese más, para que veamos, si le quitamos ese más, ¿vale? Y le colocamos que, por ejemplo, cadena termine en más, no lo sé, dime tú. No, perfecto, vale. Obviamente no termina en más. ¿Por qué? Porque aquí le quitamos, obviamente termina en ¿qué? En el carácter K, ¿vale? Entonces pues esa es la función. Básicamente es esto lo que se trata en Squid, ¿vale? Termina con, si por ejemplo termina con un más, en este caso no termina con un más, en este caso termina con una K, y si le coloco, le doy enter, obviamente me va a decir que es true, ¿vale? Básicamente es el funcionamiento de Squid, ¿vale? Entonces pues pasemos al otro. Ese pues también tiene lo mismo. Como así lo mismo? Tiene lo mismo del otro, ¿vale? Del método en que es count. Como así lo mismo, pues los mismos argumentos, ¿vale? Porque aquí le colocamos el valor, por ejemplo K, le colocamos que inicie
em, desde la búsqueda del índice 0 hacia el 5, ¿vale? Y si le damos enter nos va a dar false. ¿Por qué? Porque solamente él me buscó hasta aquí, ¿vale? Hasta WALLPA, ¿vale? Hasta aquí nomás me ha buscado del 0 al 5, ¿vale? Al índice número 5. Y el número 5, que es el último, obviamente no termina en K, sino que termina en una P. Si por ejemplo le colocamos que terminan en P, mire lo que nos retorna, nos va a retornar que sí, porque obviamente sí termina en P, ¿vale? Como te lo había comentado en esa partecita de acá, del 0 al índice 5 que termina en la P. Obviamente aquí se terminaría, entonces la P quedaría como último carácter y eso es lo que evalúa pues este método como tal, ¿vale? Entonces pues bueno, volvamos al método de cadenas otra vez y miremos otro interesante. ¿Cuál tenemos por acá? Tenemos en Win, tenemos span stop. Bueno, pues span tab no es que sea tan tan importante este, dejémoslo aparte. Tenemos el método fin, ¿vale? Bueno, si lo metemos aquí en fin, se utiliza mucho para encontrar, ¿vale? Por ejemplo, dice en qué parte del texto está la palabra bienvenido, ¿vale? O sea, welcome. Entonces, más que todo es para encontrar alguna palabra como tal dentro de la cadena, ¿vale? Él, como los otros, también tiene los mismos parámetros, el value, el start y m, o sea, entonces podemos ubicarlo, claro. Y mira lo que nos devuelve, él nos va a devolver, más que todo nos devuelve, creo que nos devuelve dato booleano, vamos a ver, cadena.fin, ¿vale? Y le colocamos el valor, o sea, quiere encontrar, por ejemplo, la palabra, ¿cuál palabra? Word, ¿vale? Que la tenemos por acá, la palabra Word. Si la colocamos aquí y le damos enter, mira que nos va a aparecer, en este caso no es un booleano, sino que nos aparece la posición en la que aparece en la palabra Word, ¿vale? En la que comienza la palabra Word. En este caso, pues si contamos las posiciones, aquí tenemos 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacio en blanco y 10 la palabra W, ¿vale? Que ahí comienza la palabra como tal Word, ¿vale? Entonces nos da el índice en el que va a comenzar dicha palabra. Si por ejemplo le colocamos ya no Word, sino que por ejemplo dar, ¿vale? Colocamos dar, damos enter y nos dice que dar comienza desde el índice 15, ¿vale? Que en este caso es porque si Word 10, 11, 12, 13, 14, espacio en blanco y 15, la D, que es el comienzo de la palabra dar, ¿vale? Que le colocamos aquí, ¿vale? Si por ejemplo colocamos alguna cosa que no esté dentro de la cadena, él nos va a devolver un -1, ¿vale? El -1 significa que no ha encontrado, o sea, que no se ha encontrado ninguna coincidencia, ¿vale? Cuando no se encuentra o él busca y no lo encuentra o no haya ninguna coincidencia, te va a volver un -1, ¿vale? Del resto pues te va a volver el índice en el que vas a encontrar dicho carácter o dicha palabra, ¿vale? Como tal, entonces pues como tal también tiene para buscar el índice, ¿no? Que comience desde el índice 0 y termine en el índice 5, obviamente no está, esa palabra no está, pero si le colocamos por ejemplo en esos determinados índices del 0 al 5 está la palabra, por ejemplo wall, ¿vale? Wall lo podemos buscar y nos dice que igual comienza desde el índice número 0, claro, porque es la W, como estamos viendo por acá. Bueno, por acá no quitemos esa muda, por acá. Por acá, ¿dónde están? Por acá, ¿vale? Comienza wall, que viene siendo wall, es esta partecita de aquí. Obviamente comienza en la W porque es el principal, o sea, el primer carácter que está en la posición número 0, ¿vale? Entonces prácticamente pues es así como funciona más que todo este método fin, ¿vale? Entonces, ¿qué más? ¿Vale? ¿Qué más? No, bueno, ya te di los ejemplos como tales. Entonces busquemos otro, quedamos en fin. Tenemos formats, bueno, tenemos varios formats. Ese es para el formateo de string, ¿vale? No, formateo de string, no, perdón, me equivoqué. Dice que este método
es darle un formato al especificador, al valor, e insertarlo dentro del marcador de la posición de la cadena format. Dice que la posición, o sea, el marcador de posición se define mediante las llaves, y esto lo que va a hacer que devuelve el formato cuerda en punto format, ¿vale? ¿Cómo así? Bueno, aquí tenemos una breve descripción. Obviamente si esto es un formato para un formato de string, ¿vale? Es un formato de string. Vamos a ver solamente este. Hay muchos y obviamente lo voy a decir. Bueno, de hecho, hagámoslo de una vez, ¿vale? Los formateos de string, ¿vale? En este caso pues me dice txt.format, y aquí mire lo que está formateando, price, ¿vale? Price, que es igual a 49, y en este caso price lo tienen por acá dentro de estas llavecitas, que viene siendo donde vamos a colocar el valor, y coloca 2 puntos y un punto y una F. Como así un punto y una F? Bueno, ese temito lo vamos a tratar más adelante, ¿vale? No nos metamos mucho en esto, más adelante lo vemos muy bien. Entonces pues vamos a hacer algunos formateos, ¿vale? Si quieres. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Voy a enseñarte varios tipos de formateos. ¿Cómo así varios tipos de formateos? ¿Vale? Varios tipos de formatos de string. Format string. String, ¿vale? ¿Cuáles son? Bueno, hay en punto format, ¿vale? Hay en F solamente. Hay también tenemos en este, ¿vale? Y tenemos, de hecho creo que hay más, ¿vale? Pero en este caso pues voy a explicarles nomás estos, ¿vale? Entonces pues de hecho vamos a colocarlos aquí, por ejemplo en la web la colocamos y vamos a colocar format, ¿vale? Format string Python, ¿vale? Y vamos a ver todos los que hay. Creo que, a ver, en la documentación de Python debe haber string formatting. De pronto se me escapa alguno, ¿vale? Entonces pues vamos a hacer el formateo como tal. Bueno, es el que lo he explicado con el operador de porcentaje. Tenemos el format, tenemos string literal, called fstring, que este es el de la F, y formateando con templates class, ¿vale? Pues en este caso vamos a ver cuáles son. Este segundo es con el operador, ese es con la D. Bueno, esto lo voy a explicar ahorita. Voy a ver si se me escapa alguno. Bueno, ese es con esto, el punto format, lo vemos aquí perfecto. El punto format, ese también, sí, punto format también lo tenemos aquí, muy bien. Punto format, y aquí hay otro. Bueno, suelen siendo los mismos. Este es el F. Ahí en este caso, no, este es el F todavía. Bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Lo tenemos que para formateo en templates class, ¿vale? Que esto es nuevo. Bueno, no nuevo, esto puede estar desde hace mucho, pero ¿qué es lo que pasa? En los tutoriales no lo enseñan. Pero como tal vamos a enseñar pues los más conocidos. En este caso pues como quiero hacerlo como completo, vamos a hacer todos, por así decirlo, ¿sí? Vale, yo soy desocupado, entonces puedo ver videos, así que le podemos dar. Entonces le damos aquí acá, creamos pues un coso, un background black, vale, y aquí colocamos un cuadrito, y aquí colocamos los formatting string, vale. ¿Cómo podemos formatear una string? Dale, podemos formatearlo de esta manera, punto format, vale. Podemos formatearlo de esta manera, de F, vale, como así en F, sí, de esta manera. De hecho, déjame colocar el key. No me manda, da un momento. Cierro todo y coloco acá español latinoamericano, vale, volvemos. Y colocamos acá, vale. Vamos a hacer otra vez el cuadrito. Vamos a colocar formatting string, vale. Como les había explicado, esto es el punto format, vale. Tenemos el F, que en este caso colocamos la variable aquí, el nombre de la variable como tal, vale. Cerramos aquí. Tenemos otro pues que es muy común, no es muy común la verdad. En Python casi no se ve que lo utilizan. ¿Cuál?
el signo de porcentaje. En ese signo de porcentaje abarca muchas cosas. ¿Cómo hace muchas cosas? El signo de porcentaje va acompañado con, por ejemplo, el tipo de dato que es la variable, ¿no? El dato que le vamos a dar. Por ejemplo, si queremos imprimir un string con esto, hacer ese formateo, tenemos que colocarle una S. Si queremos, por ejemplo, hacerlo con un float, le colocamos una F. Si queremos hacerlo, por ejemplo, perdón, una F no, le colocamos una D. Si por ejemplo le queremos colocar aquí un número entero, le colocamos una I, ¿vale? Y así últimamente se van colocando pues el formateo como tal, ¿no? Entonces pues esto es lo que les quería como a dar a conocer. Entonces vamos a empezar primero por vamos a colocar esto en yellow, bueno, y ¿vale? Vamos a ver esos formatting string, ¿vale? Esos formateos de string que van a estar pues muy interactivos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos, ¿vale? ¿Eso para qué sirve? Eso sirve para imprimir en una sola misma línea varios variables, o sea, varios resultados, por así decirlo, ¿vale? Si por ejemplo yo tengo aquí un hello, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo otra variable que se llame, por ejemplo, word, ¿vale? Vamos a crear la variable word y le voy a colocar black, ¿vale? Y le damos enter. ¿Qué pasa si por ejemplo yo quiero imprimir, ¿vale? Ya saben el método imprimir. Voy a colocarle en hello y aquí quiero colocar la variable, ¿vale? ¿Cómo haríamos para colocar el resultado de esa variable aquí? Obviamente no puedo hacer esto Word, porque obviamente si hago esto obviamente me imprimes el texto como tal. Creo que tengo que tener un formateo especificado. ¿Cómo lo hacemos Bueno, podemos colocar aquí por ejemplo 0, ¿vale? Entre llaves, que viene siendo pues la posición 0 en el format, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa aquí al final? Le colocamos punto format y aquí colocamos la variable que Word, ¿vale? Si colocamos esto y le damos enter, bueno, dice que format no es atributo. A ver, perdón, esto era aquí y cerramos acá, ¿vale? Entonces aquí lo vemos. Acuérdense, el error que yo cometí, la verdad estoy arrepentido. Obviamente después de cerrar la función print, obviamente no coloquen el format. El format va después de que cierres las comillas de print, ¿vale? O sea, en este coso, ¿vale? Aquí tenemos la estructura básicamente. El hello, aquí tenemos pues el ítem, en este caso es el 0. Y colocamos un punto format después de que cerremos las cadenas, ¿vale? Las comillas dobles en este caso. Y colocamos aquí nuestra variable, ¿vale? Que queremos formatear para que se vea aquí en este momento, ¿vale? Entonces, esa es una de las maneras que podemos formatear este dato. Bueno, el 0, ¿por qué se refiere? Ustedes se preguntarán, ¿el 0 por qué tref? Bueno, el 0 más que todo sería por lo siguiente. Como aquí en el format vamos a tener, por ejemplo, varios ítems. Por ejemplo, el ítem 1, el 2, el 3, ¿vale? O sea, varias variables. Entonces, por ejemplo, variable 1, variable 2, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí a nosotros? Dar el formato nos permite ingresar la posición en la que queremos que se vayan organizando la variable, ¿vale? Por ejemplo, si coloco el 0, obviamente se refiere a la variable número 1. Si coloco, por ejemplo, aquí el 1, se refiere a la variable número 2, ¿vale? Y esto lo podemos ver a continuación. Si, por ejemplo, creamos otra variable llamada, por ejemplo, language, ¿vale? Y le colocamos, por ejemplo, 7 más, ¿vale? Y otra vez hagamos el formateo y colocamos aquí lenguaje, ¿vale? ¿Vale? Y le damos enter. Obviamente no cambia nada, no te va a error ni nada, porque obviamente no le estamos especificando que como llegó una nueva variable quiero que me la formatee acá, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para que me la formatee allá? Le colocamos aquí, por ejemplo, el 1, ¿vale? Si le colocamos aquí el 1 y le damos enter, mira que en vez de black me saluda a C++. ¿Por qué? Como les había dicho, es la segunda variable y en este caso pues la toma como en índices. Entonces es el índice número 1, ese sería el índice número 0. Y por ejemplo yo las combino a las dos, ¿vale? Por ejemplo yo combino a las dos, hello, por ejemplo
aquí le coloco 0, ¿vale? Aquí le coloco un más, por así decirlo. No, mejor le colocamos un i, ¿vale? Y le damos enter. Mira lo que pasa aquí, me saluda tanto a black como a C++, ¿vale? Entonces pues de eso se trata este formateo, que la verdad en Python es extremadamente útil cuando nosotros queremos formatear alguna variable y queremos que se aparezca allí, ¿vale? Bueno, pues este no es tan flexible como tal. El flexible viene siendo otro que lo veremos a continuación. Si por ejemplo queremos imprimir en otra vez esas dos variables, pero sin tener que colocar esto, sin tener que colocar un format, un word y lenguaje y las variables, sin tener que colocar esto, sino que solamente allí dentro de la cadena, ¿vale? Relajado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente, eliminamos todo esto, cerramos aquí el print y antes de comenzar la cadena vamos a colocar una F, ¿vale? ¿Qué significa esa F? Esa F significa de un format string literal, que lo que pasa es que te hacen solamente en una sola línea. ¿Qué es lo que hace? En este caso ya no toma índice, sino que toma como tal dentro de las llaves el nombre de la variable. Si por ejemplo aquí le coloco word y aquí le coloco back, ¿vale? Mire lo que nos va a aparecer acá. Perdón, back no era language. Language, ¿vale? Language, ¿vale? Si le damos por ejemplo enter, mira que me va a salir un error. ¿Por qué? Porque eso tiene que estar pegado acá. No sé ni por qué lo despegué, ¿vale? Y le damos enter, mira lo que pasa acá. Con este formato literal, una sola línea, nos permite imprimir en una sola línea, valga la redundancia, estos mismos textos de manera eficaz y una manera muy eficiente, ¿vale? En este caso pues me saludó, nos dice hello black y C++, ¿vale? Entonces esto es lo que hace este tipo de formateo en como tal, ¿no? Entonces pues seguimos al otro formateo que la verdad es muy interesante, porque más que todo este se utiliza en lenguajes compilados. El formateo que les voy a enseñar ahorita se utiliza mucho, ¿vale? Entonces por ejemplo ya quitamos el F. Creo que ya entendieron la del F, ¿cierto? Del format string literal, que solamente colocando la F, ¿vale? Solamente colocando esta F y aquí le estoy diciendo a Python lo siguiente: Python, imprímeme, obviamente imprímeme lo que yo te vaya a pasar. Y además de eso, te estoy colocando una F, o sea que formateamelos dentro de una sola línea con el nombre de mis variables. Entonces Python te hace caso y te da el siguiente output, que es el correcto obviamente para ese tipo de formateo, ¿vale? Entonces sigamos al otro formateo que la verdad es muy interesante, que lo tenemos por acá. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Obviamente todos son dentro de comillas dobles porque vamos a imprimir algo, ¿no? Entonces por ejemplo yo quiero que hello, quiero que me imprima word y language, ¿vale? Lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo siguiente. Colocamos aquí porcentaje S, porque S, ya les he explicado, el porcentaje S lo que hace es similitud a que vamos a formatear un string, ¿vale? En este caso vamos a interactuar con un string, entonces que me devuelva un string con el modificador, o por el caso el especificador que le estoy colocando aquí, ¿vale? La S. Entonces coloquémoslo aquí y de aquí le colocamos algo muy importante, colocamos un punto, ¿vale? Un punto como tal, no, sino que colocamos esto. Vamos a ver si es con el punto, la verdad no me recuerdo muy bien, pero lo vamos a intentar de las dos maneras, por si de esa manera no es, lo hacemos con la otra. Punto, y colocamos aquí en dobles paréntesis, y aquí vamos a colocar las variables, ¿vale? Por ejemplo aquí colocamos word, coma, y colocamos lenguaje, ¿vale? Lenguaje. Si por ejemplo le damos aquí enter, realmente me va a soltar un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque obviamente esto va sin el punto. Si le damos aquí por ejemplo enter, mira lo que pasa, no los imprimió obviamente hello black y C++, ¿vale? Viene siendo este formateo pues muy específico en que podemos hacerle, pues esto sirve para todo tipo de datos, ¿vale? Pues entonces sería ese formato como tal, ¿no? Acuérdense, si no de porcentaje, si van a imprimir un string, tienen que colocarle la S. Si van a imprimir un float o algún decimal, la D. Si un entero, la I. Y así, bueno, se van intercambiando mediante el tipo de dato que es, ¿vale? Y no se olviden que detrás de estas comillas simples, cuando ya las cierran, colocan un porcentaje y abren
paréntesis y colocan las variables que van a tener cada una de estos especificadores, ¿vale? Entonces pues no se le olvide que esa estructura viene así, ¿vale? Porque en este caso son los string, ¿vale? Entonces pues creo que hay más format, vamos a ver. Pues miremos en la web, ¿vale? Pues vamos a la web para mirar. En este caso no nos queremos meter con este, ¿por qué? Porque este es un formateo mediante un template, ¿vale? Una clase template. Y eso pues tenemos que importar una librería. Y bueno, en este caso todavía no hemos llegado hasta allá, apenas vamos con la introducción, ¿no? Entonces pues esto lo veremos pues más adelante, ¿vale? Con calma, todo poco a poco sanando las cosas. Entonces pues aquí vamos a ver en Format Python Advanced, ¿vale? Advanced creo que está hasta en la documentación. A ver, vamos a ver, ya que nos tira el getForget.org. Vamos a ver qué nos tira. Nos dice que hay para un formato con el operador de porcentaje, creo que ese es el mismo que vimos ahorita, obviamente. Sí, avanzado formatting. Aquí tenemos el PEP 31.01 de Python. Vamos a ver si aparece alguno por ahí. Bueno, nos dicen que por el formateo string con el operando, con string.template. Vamos a ver. Bueno, eso es lo que les he explicado. El format 10.0 7.3 myname.format Fred, usando escapadas Fred, mi name is Fred. Bueno, muy bien. Es simple, los simples, o bueno, en este caso pues estos son para archivos de texto, obviamente. Aquí lo que está haciendo es abrir y colocarlo en un modo, bueno, eso lo vemos más adelante, ¿vale? Entonces pues no, pues estamos viendo que prácticamente aquí te lo manda. Sí, obviamente son esos tres, ¿vale? Prácticamente no veo uno como nuevo que haya. Bueno, en este caso es este, que como te había explicado, bueno, aquí tenemos hasta los especificadores, ¿vale? La S, mire que aparece por acá. ¿Dónde está la S? Bueno, no aparece la S. ¿Por qué tan raro? Binaries, carácter. Bueno, en este caso pues la carácter pues lo pone como C o D, puedes colocarlo D decimal. En este caso en hexadecimal y todo eso. Number, number es con N, ¿vale? Y bueno, hay muchos por aquí por lo general, bueno, demasiados. Entonces pues esto más que todo es como el formato que le queremos dar a nuestra impresión, ¿vale? En tanto como este de acá arriba, o tanto como perdón, pues son muy útiles, ¿no? Y se utilizan mucho. Pues la verdad no he visto que mucho lo utilicen, pero la verdad es muy práctico y pues te da mucha claridad de lo que vas a imprimir, qué tipo de dato vas a imprimir. Entonces pues este sería bueno, ¿vale? Un pequeño atajo que hay en el de format es lo siguiente, o sea, puedes colocar varias variables dentro de un solo corchete, ¿vale? Lo colocas así prácticamente, ¿vale? Como lo vimos en el ejemplo en la página oficial de Python, ¿vale? Dice que estoy especificando tipo HT. Perdón. Obviamente no. ¿Por qué? Porque como nos explicaron acá, de hecho, ese es para agregarle algún dato, un especificador a lo que le vamos a dar, ¿vale? Por ejemplo, en este caso está aquí. Format AB, en este caso me está diciendo my niche del 0 al 8, format Fred. Bueno, hagamos este ejemplito, ¿vale? Aquí, sí, aquí 0 y 1, aquí lo tenemos 0 y 1, format A como ven. Entonces podemos colocarle, por ejemplo, nomás solamente para Word sabemos que tiene black, ¿vale? Entonces podemos hacer del 0 al 8, por ejemplo, si colocamos de 0 al 8, que nos va a imprimir lo siguiente: hello black solamente, ¿vale? Si lo colocamos menos, de hecho, lo podemos colocar menos y lo colocamos aquí 2, obviamente me lo va a imprimir como tal todo esto de una manera muy eficaz, ¿no? ¿Por qué? Obviamente aquí me está diciendo que quiero que me imprima del 0, ¿vale? O sea, el 0 que viene siendo esta variable de acá, pero en este caso que me imprima con esa variedad de 8, ¿vale? Pero en este caso pues esto no es importante, vemos que aquí no arrojó pues ninguna modificación como tal, ¿vale?
Entonces pues así sería este temita de temita del formatting, ¿vale? Pues de hecho, si ustedes quieren revisarlo mucho más, pueden verlo aquí en la documentación de pep.python.org, ¿vale? Entonces te da muchas especificaciones como tal, ¿vale? Entonces puedes buscarlo aquí y puedes hacer miles de cosas y etcétera, ¿no? Entonces pues vámonos a lo siguiente. Bueno, en este caso pues estamos con los métodos. Perdón, me olvidó otra cosa. Tú puedes crear, ¿vale? ¿Cómo así crear? Puedes crear una variable en este tiempo de imprimir, ¿vale? ¿Cómo así? Por ejemplo, tú quieres imprimir el 0, ¿no? O en este caso la variable word, pero no la tienes, por ejemplo, creada. ¿Tú qué haces? Colocas aquí, por ejemplo, purple, ¿vale? Purple, ¿qué es lo que va a hacer esto? Obviamente ya no te va a tomar, adivine cuál, perdón, argument, en positional argument, word purple, argumento, keyword, bueno, dejémoslo aquí, borramos esta parte, como en este caso que lo tienen por acá, forman punto, pero en este caso, para hacerlo así, tendríamos que colocar, vamos a ver una cosita, obviamente me dice que en el índice 0 está un fuera de rango, ¿vale? Porque me está diciendo que ya me lo está agregando como una tupla. Entonces si le colocamos el nombre, por ejemplo, words, ¿vale? Y le damos enter, obviamente va a asignar lo mismo. En este caso podemos hacer lo siguiente. Le colocamos el mismo nombre, por ejemplo, words, ¿vale? Format, me va a imprimir words, que va a ser igual a tref, ¿vale? Si le damos enter, mira lo que pasa. Aquí sí nos detectó este cambio, ¿vale? Como tal. En este caso, pues, aquí me lo estaba interpretando como si fuera una tupla por el mal ordenamiento que le estaba haciendo, ¿no? Pero en este caso sería si por ejemplo no tienes alguna variable y la creas, la quieres crear cuando la vas a imprimir, obviamente solamente colocas esto, nombre de la variable, que en este caso word, si coloca word va a ser igual y a lo que le quieras colocar, ¿vale? En este caso pues también puedes hacerlo de tal manera de que si no quieres colocar acá, pues acá puedes colocar 0, ¿vale? Y puedes hasta agregarle un dato tú mismo, ¿vale? Por ejemplo acá, ¿vale? Coloca solamente tref, ¿vale? Si le das enter, obviamente pues se va a colocar tref aquí como tal y sencillito, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nada, porque de hecho ya terminamos este formateo que tenemos acá en esta cualidad, ¿vale? Entonces pues podemos ahorita sí seguir con los métodos de cadena que tenemos en esta parte, ¿vale? Entonces vamos siguiendo con los métodos que haya, ¿no? Pues en este caso hay muchos métodos. Hay muchos métodos por enseñar. Tenemos el rhoot, split, street. Esto es para eliminar campos vacíos. Bueno, hagamos esta. Bueno, esta la verdad es súper fácil en este caso. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, tenemos una cadena que tiene wallpaper borrar. Perfecto. Si le damos, por ejemplo, cadena.title, ¿vale? Miren lo que pasa aquí. Me está imprimiendo como si fuera un título, ¿vale? ¿Cómo es un título? Obviamente los primeros caracteres de la oración me lo está mandando en mayúscula. Mire que en este caso está en minúscula y me los manda en mayúscula, ¿vale? Si en este caso colocamos cadena, va a ser igual a todo en minúscula, es cualquier cosa. O coloquemos a lo mejor wallpaper del espacio, por así decirlo, ¿no? Entonces, mira que no hay ninguna mayúscula. Si colocamos, por ejemplo, cadena en cadena.title, mira lo que pasa ahorita. Nos aparece wallpaper.spade, pero con mayúscula, ¿vale? Entonces, pues, esto de este método, pues, la verdad es muy útil, ¿vale? Cuando quieres, pues, imprimir tu texto de una manera muy enriquecida, por así decirlo, ¿vale? También tenemos el lower, ¿vale? Pues en este caso el lower es como un case false, que lo vemos acá, donde está, que pero comparten una diferencia. Pues esa diferencia la vamos a ver más adelante. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, tenemos return en translates. Bueno, vamos a ver, a pillar Bueno, pues en este caso no creo que no lo vamos a utilizar. O sí, utilicémoslo. A ver. Dice que utiliza una tabla de asignación para reemplazar S por P.
esto más que todo dice que el método devuelve una cadena cuando algunos caracteres especificados se sustituyen por el carácter descrito en un diccionario o en una tabla de mapeo. Bueno, este no lo utilicemos porque dice que vamos a ver términos que obviamente no vamos a conocer. Entonces, pues vamos a mirar otro método más sencillito, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, is numerit o is space o is title o is upper o cualquiera, ¿vale? Entonces podemos utilizar, por ejemplo, is title, no, is space, por lo que no es space, ¿vale? Por lo que, por ejemplo, cadena, si imprimimos cadena, aquí tenemos que hay un espacio, ¿vale? Si le colocamos punto is space, ¿vale? Nos está diciendo que false. ¿Por qué? Porque obviamente esta cadena no es un espacio. Obviamente contiene espacios, pero no un espacio. Pero si le colocamos, por ejemplo, cadena es igual a esto, ¿vale? Y le colocamos otra vez espacio, no, perdón, cadena, esto, y le colocamos is space, me va a decir que sí. O sea, la cadena es un espacio. ¿Un espacio qué? Un espacio en blanco, ¿vale? Prácticamente pues así son. Por ejemplo, si aquí tenemos otro que llama espérate, aquí tenemos otro que me parece muy interesante. ¿Dónde está? Is lower, ¿vale? Por ejemplo, si imprimimos cadena, obviamente no hay nada. Bueno, coloquémosle el guito, coloquémosle esto, está mayúscula, ¿vale? Si está minúscula, por así decirlo, ¿vale? Y si le colocamos, por ejemplo, cadena punto is lower, miren lo que va a pasar. Aquí nos va a decir que sí. ¿Por qué? Porque la cadena obviamente es minúscula, o sea, está mayúscula. ¿Por qué? Porque por aquí no vemos en ninguna razón estamos viendo alguna mayúscula. O sí, no, obviamente no. Todo está minúscula. Si le colocamos, por ejemplo, is upper, si le damos enter, me dice que false. ¿Por qué? Porque esto no está en mayúscula. Bueno, un dato interesante. Si queremos colocar alguna cadena o algún string en mayúscula, ¿qué hacemos? Colocamos upper y obviamente ya esto te lo coloca en mayúscula, ¿vale? De manera automática. Y mira, todos los textos, no solamente uno, sino que toda la cadena en mayúscula. Así que vamos a colocar un momentico, cadena es igual, y coloquemos todo en mayúscula, ¿vale? Todo esto lo podemos colocar en mayúscula. Si lo colocamos, por ejemplo, cadena is upper, por aquí está, me va a decir que sí. ¿Por qué? Porque obviamente todo esto está en mayúscula, ¿vale? Y upper es de mayúscula y me dice que sí. Cadena es mayúscula. Si vemos acá, obviamente es mayúscula. Entonces, ¿qué me va a volver? Un true. Entonces está excelente, ¿vale? También tenemos punto. ¿Cuál tenemos más aquí interesante? Tenemos, a ver, is digi. A ver, este is digit es interesante. ¿Por qué? Porque le colocamos, por ejemplo, cadena es un dígito, o sea, is digit, y pues damos enter, me va a decir que no. ¿Por qué? Porque los dígitos se refiere a números, ¿vale? O a números, tanto letras. Por ejemplo, si colocamos cadena, ¿vale? Cadena es igual a esto es minúscula y le colocamos algunos números y colocamos la misma asignación, me va a decir que false. ¿Por qué? Porque solo constituye is digit, dígitos, acuerden que son números del 0 al 9, ¿vale? Entonces, pues prácticamente, si colocamos nuestra cadena, por ejemplo, solo números como tal, y le damos otra vez cadena is digit, obviamente me va a decir que sí, que son solamente dígitos, solamente números en la parte de acá, y me va a volver un true, que la verdad es por excelencia, ¿vale? Entonces, pues eso sería la parte de is digit. Tenemos, por ejemplo, aquí también is al num, ¿vale? Tenemos, espérate, busquemos uno también interesante que pueda vale la pena enseñarlo por aquí. Vale, tenemos uno que se llama is title, ¿vale? Bueno, este lo vimos ahorita, ¿no? Porque, por ejemplo, si colocamos cadena nueva, cadena new es igual a cadena punto is punto title, perdón, punto title, y le damos enter, mire cadena new como nos va a aparecer, ¿vale? Obviamente, perdón, me falta acomodar cadena y le quitamos estos números y le colocamos en mundo vacío, por así decirlo, ¿vale? Mundo vacío, le damos enter, vamos a colocar en cadena new es igual a cadena
punto title, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Imprimimos cadena new y obviamente pues lo que hace el title me lo va a colocar obviamente cada carácter después de un espacio en mayúscula. Y si colocamos por ejemplo cadena new.isTitle, ¿qué es lo que me va a decir? Adivinen, fuap, bueno, en este caso bueno, va a imprimir true, ¿vale? Entonces eso sería lo que es título. O sea, es un título, obviamente es un título. ¿Por qué? Porque cumple con esas características, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué más podemos mirar por acá? Podemos mirar en rindex. Podemos también buscar, pero este es lo que yo quería mostrárselo a ustedes, que es muy importante, el replace, ¿vale? Este replace, que lo que hace, toma también 3 parámetros, que vienen siendo el valor anterior, el nuevo valor y el count, ¿vale? O sea, cuántas veces quieres especificarlo, ¿vale? Entonces, pues probémoslo, ¿vale? ¿Cómo no? Si por ejemplo, aquí tenemos un txt, creemos una regla llamada txt, donde vamos a tener el mundo, ¿vale? Podemos colocar cualquier cosa, ¿no? Coloquemos esto para hacer un txt cualquier random, ¿vale? Y colocamos por ejemplo txt.replace, ¿vale? .replace. ¿Qué es lo que hace replace? Me permite reemplazar alguna letra o algún valor por otro, ¿vale? Como así, aquí yo quiero que me cambie mundo, no, que me cambie el, ¿vale? Que me cambie el por la, ¿vale? Y le doy enter y mire lo que pasa aquí. ¿Qué pasó? Bueno, el me lo reemplazó, ¿por qué? Por la, ¿vale? Entonces esto es lo que le indiqué yo. El valor, eso, los parámetros son valor anterior, o sea, el valor que quieres cambiar, por el valor nuevo, ¿vale? Entonces pues le das obviamente allí, colocas la asignación y obviamente te la va a dar. En este caso, como tiene la, si imprimimos otra vez txt, ay no, txt, ¿vale? Obviamente me dice que el mundo da muchas vueltas al pasado. ¿Por qué no me colocó este texto como estamos viendo acá? Bueno, ¿no se acuerdan de la nota que hay? O sea, mejor dicho, que estaba en la web de que estamos viendo, de Get, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa allí? Hay una nota que dice que todos estos métodos obviamente no te va a modificar en tu cadena original, sino que te va a dar una nueva cadena, ¿vale? Entonces por este caso aquí me dio una nueva cadena, que el mundo, la mundo da muchas vueltas al pasado, muchas bulatas, bueno, se escribió mal. Entonces esto es lo que les quería comentar, ¿no? Entonces pues en este caso me dice que reemplazar el por la, bueno, aquí miren lo que pasó. Aquí me dice que bulatas, ¿cierto? Es que bulatas al pasado. Y yo había colocado como vueltas. Pero como yo no le especifiqué cuántas veces, o sea, si encuentra solamente una, solamente sea a una solamente. O sea, si encuentra solamente un patrón, entonces solamente a ese patrón le vas a colocar, le vas a modificar la. No, en este caso me tomó todos los que haya él y me los convirtió a la. Por eso es que dice, la mundo da muchas bulatas al pasado, ¿vale? Si en este caso yo coloco otra vez y le coloco por acá otro parámetro, que este parámetro viene siendo cuántas veces, o sea, el número de veces que quieres que eso se cambie. Por ejemplo, si lo encuentro una vez, colocas que solo quieres para una sola vez, o sea, para la primera palabra que coloques. Si no, puedes colocar para que cambien 3 palabras, 2 palabras, 5 palabras, etc. Yo en este caso voy a colocar una, ¿vale? Si le doy enter, mire lo que pasó. Ahorita sí me cambió el por la, pero mire en vueltas. Obviamente me lo dejó tal como estaba porque lo especifiqué que solamente me lo cambie en una modificación nomás. Cuando encuentre nomás un patrón, solamente me lo cambié ese nomás, nada, ninguno más, ¿vale? Si yo le hubiera colocado, por ejemplo, 2, obviamente sí me lo cambia, obviamente, porque le coloqué que en 2 encuentros, cámbiamelas, ¿vale? Y si no coloco nada, como no había colocado nada, obviamente me lo va a colocar ese en todas, ¿vale? Y más que todo, pues ese sería el replace, este método que tenemos de string, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos nosotros? Bueno, hemos visto demasiado, ¿no? El lower, el join lo veremos pues un poquito más adelante. De hecho, veámoslo ahorita, ¿vale? Sí, tenemos aquí cadena, ¿no?
Vale, tenemos mundo vacío. Por ejemplo, si ponemos cadena punto join, vale, aquí queremos la separación. Aquí el parámetro es un sep, vale, una separación. Entonces aquí podemos colocarle cualquier valor. Por ejemplo, yo creo que me separe la cadena mediante ese signito, ¿vale? Una rayita. Si la enter, obviamente me va a aparecer solamente eso. ¿Por qué? Bueno, miramos la parte de acá, la documentación de join. Y mira lo que pasa. Esto lo vamos a utilizar más que todo cuando estamos viendo, por ejemplo, aquí en este caso las tuplas. O en este caso, diccionarios y toda la vuelta, ¿vale? Por eso es que no te lo quería como tal enseñar, ¿vale? Si yo coloco aquí eso, me lo va a dar vacío, ¿vale? Entonces pues prácticamente sería eso. Bueno, el join lo veremos más adelante cuando ya sepamos de tupla y todo eso, y todo esa forma, ¿vale? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Nos dice que si es un espacio, eso ya lo vimos prácticamente lo mismo. Es un identificador, bueno, esto lo veremos más adelante también. Is alfa, bueno, ese es importante. ¿Por qué? Porque tanto como números como texto pueden haber aquí, ¿vale? Miren lo que pasa. Ah, no, perdón, alfa no. Alfa significa lo del alfabeto, que puede tener alfabetos de la A, o sea, letras de la A a la Z, ¿vale? Si por ejemplo colocamos aquí cadena.is alfa, vale, le damos enter, perdón, aquí me faltó ese cosito, y mire que nos dice false. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a tirar que es false? Bueno, nos dice que el método devuelve true si todos los caracteres son letras del alfabeto de la A a la Z. ¿Todos son de la A a la Z? A ver, imprimimos cadena. Obviamente sí, pero ¿qué es lo que pasa? Si colocamos esto así vacío, mundo vacío, así como tal, y le damos otra vez cadena.isAlpha, ¿qué nos va a retornar? Un true. ¿Por qué? Porque aquí había un vacío y ese vacío no cuenta y no está en el rango de los alfabetos de la A a la Z, ¿vale? Entonces, obviamente no entra dentro de el formato alfa, entonces por eso es que nos daba false. En este caso, como eliminé el espacio vacío, ahorita sí obviamente me lanza true porque obviamente está en el formato de que la A a la Z están todas estas caracteres, ¿vale? Entonces prácticamente eso sería is alfa, ¿no? Entonces pues miremos otro método por acá que tenemos. ¿Cuál tenemos más? Miremos este, forma mat. Bueno, esto no hay ninguna opción para mirarlo. Vamos a ver el index. Bueno, este es muy importante. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos cadena, ¿cierto? Y es mundo vacío. Bueno, de hecho, sí. Si por ejemplo le damos cadena. No, es que tengo que separar cadena para ver dicha conjugación. Aquí colocamos cadena punto index, ¿vale? ¿Qué coloco aquí en index? El valor. ¿Qué quiero tener? El índice de tal valor que le voy a colocar. Si por ejemplo le coloco mundo, me dice que comienza desde el índice 0, ¿vale? Es como un fin, ¿vale? Pero si en este caso no encuentra nada, mire lo que pasa. Nos da un error. Esto es lo que diferencia a index versus fin. En fin devuelve un -1 y el index devuelve un value error, ¿vale? Si por ejemplo aquí colocamos en qué índice está por ejemplo la B, que está por allá lejos, está en el 6, ¿vale? En el índice 6, que lo podemos contar. De hecho, tenemos aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ahorita queremos buscar la O, ¿vale? En este caso me dice que está en el 4. ¿Por qué? Porque obviamente halló la primera búsqueda, el primer carácter. En este caso fue mundo, ¿vale? No llegó hasta por acá, sino que llegó acá. Y obviamente te da el resultado del primer valor que encuentren, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace este método? Le dices, en mi cadena quiero buscar esta letra o esta palabra y quiero que tú me devuelvas el índice, ¿vale? Devuélveme el índice tal como tal. Entonces él te lo va a devolver. Y si no lo encuentra, obviamente si le colocamos por ejemplo acá una Z, te va a dar un substring not found, ¿vale? Mira, de hecho te salen hasta errores, ¿vale? Entonces pues es mejor usar fin en este caso. O si quieres usar index, usas index, ¿vale? Tal como tal, pues es el gusto que tú tengas. De hecho, pues miremos una cosa, si index tiene algunos parámetros, creo que tiene como tal uno, no me acuerdo. Sí, perfecto, tiene 3 de hecho.
¿vale? O sea, lo mismo, de a dónde busco, desde qué índice busco y en qué índice termino yo de buscar, ¿vale? Entonces, pues, esto sería, pues, lo diferencia entre el índice y el fin, ¿vale? Que como te lo dije, el índice devuelve -1 y el índice devuelve es un value error, ¿vale? Entonces, ¿qué más tenemos por acá? De hecho, creo que hemos hecho bastantes, ¿no? Hecho bastantes. Bueno, vamos a mirar cuál. A ver, miremos el ultimito. El último, porque la verdad se nos está haciendo muy largo el video, entonces yo no quiero eso, ¿vale? Entonces, hagamos el último. Retorna al string en 3 partes, partition. Vamos a ver este partition, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con este? Dice que busca alguna palabra y vuelve una tupla con 3 elementos. Bueno, cancelado. O de hecho, bueno, veámoslo. Porque en este caso, pues, una tupla y no hemos visto esta por allá, pero de todos modos, veámoslo, ¿vale? ¿Qué es lo que me dice? ¿Cuántos parámetros conlleva? Solamente uno. Y me dice que me busque bananas. En este caso, dice que busca la palabra plátanos y vuelve una tupla con 3 elementos. Primero, todo antes del partido 2 y el partido... todo después del partido. Bueno, vamos a verlo. Aquí está como raro. Vale, vamos a cadena, ¿no? Damos cadena, punto. ¿Cómo es que se llamaba? Punto partition, ¿vale? Partition. ¿Vale? Y aquí le colocamos, por ejemplo, mundo. Ve, vacío, perdón. Vacío. Y le damos enter y mira lo que pasa. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Me parte la cadena o hace una partición, ¿vale? Parte la cadena en 3, ¿vale? ¿Cómo así en 3? Sí. Bueno, en este caso pues colocámosle un cosito aquí. Y ya esto, excelente. Y otro acá, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Depende de la búsqueda, coloca el valor en el medio, ¿vale? Aquí por ejemplo vacío me lo coloco aquí en el medio, ¿vale? El otro valor, ¿cuál es que era? El otro valor, pues en este caso mundo, me lo colocó aquí como tal. Y en el tercero, pues lo que seguía después de esto. ¿Qué es lo que pasa? La partition lo que hace es colocar el valor que nosotros vamos a buscar en medio de los dos que vienen anteriormente. O sea, coloca en medio la búsqueda y el resto lo coloca a los lados, ¿vale? Prácticamente esto es lo que hace. Aquí lo dice que todo lo que haya antes de, por ejemplo, todo lo que haya antes de vacío, me lo coloca acá, ¿vale? Dice, el 2 me coloca donde yo quiero partir la cadena, ¿vale? Que en este caso quiero partir la cadena en vacío, entonces me pasa la parte vacío. Y el 3, después de todo lo que haya después de vacío, ¿vale? Prácticamente es esto. Solamente ese que vemos allí, ¿vale? Entonces pues es muy interesante, me parece muy interesante también. Aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos el join, reply partition, make trains, reindex, use. Miremos el use, justified version justin. Bueno, ¿qué es lo que pasa con use? Dice que vuelve una versión de 20 caracteres y justifica a la derecha de la palabra banana. ¿Cómo así? Podemos verlo por acá. Usando la letra O como carácter de relleno. Bueno, ya sé. Bueno, en este caso es como el center, ¿vale? Si por ejemplo tenemos aquí cadena que tiene mundo vacío, perfecto. Si le damos cadena, punto, ¿cómo es que se llama? En ruse, ¿vale? Y le colocamos acá 20. Bueno, de hecho el parámetro es un entero. Le colocamos 20. Mira lo que pasa. Ese es similar al center, pero en este caso solamente recibe un parámetro. Si no estoy mal. No, perfecto. No, de hecho recibe los mismos parámetros que reciben en center, ¿vale? Podemos hacer lo mismo, de hecho. De hecho colocamos 20. De hecho colocamos 90 para que vean el mismo resultado. Obviamente, no, me lo mandó muy allá. Entonces este es un ajuste más completo, ¿vale? Si lo colocamos 50, obviamente te va a dar más o menos la mitad de lo que hay del weight, o sea, el tamaño y la altura, ¿no? Entonces me lo da aquí en este caso centrado, justificado el texto. Prácticamente esto es lo que hace esto, este reuse, ¿no? Y se puede colocar algún carácter como de relleno, como es el center, ¿vale? Bueno, ¿cuál más hay? Miremos el ultimito, la verdad está siendo muy largo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hagamos un r.street, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice que remueve los espacios en blanco al final de la cadena, solamente
al final vamos a verlo, ¿vale? Si tenemos cadena, vamos a colocarle, de hecho, mundo, vamos a crear un espacio vacío, un espacio, y le damos aquí enter y le damos cadena.rstrip, ¿vale? Le damos aquí, le damos enter y mira lo que pasa, me eliminó los de ¿qué? Los de la derecha. ¿Y qué pasó con los de la izquierda? Pues quedaron ahí, ¿no? De hecho, no sé si la R viene siendo de right. No sé bien si viene siendo eso, pero en este caso pues nos eliminó los espacios que hay al lado derecho. Como vemos, aquí teníamos un espaciado muy grande y aquí obviamente me lo eliminó, ¿vale? Entonces mira que aquí podemos colocarle hasta los caracteres. Quite los caracteres finales si son comas, S, Q o W. De hecho podemos colocarle hasta condiciones, ¿vale? O sea, quítelos si son espacios vacíos o puntos, ¿vale? Así es que creo, de hecho esto lo podemos colocar en un solo, aquí punto o comas o en blanco, ¿vale? Si le damos enter, obviamente me lo va a mandar. Si le damos ahorita, colocamos vacío y en vez de rellenarlo así, le colocamos puros puntos, ¿vale? Le damos enter y hacemos obviamente el cadena.rstrip y esta condición obviamente ya no está tomando los patrones de búsqueda para eliminarlo, que en este caso son si tiene puntos, si tienen comas o espacios vacíos, ¿vale? Y me elimina todo lo que haya en el lado derecho, ¿no? Como lo dice acá, eliminan los espacios en blancos al final de la cadena, ¿no? Entonces pues ese sería el uso de rstrip, ¿vale? En este caso pues tenemos uno también que llama solamente strip, si no estoy mal. Pero ¿qué es lo que pasa con strip? Strip también recibe estos parámetros, pero si le damos allí, mira lo que pasa. ¿Qué es lo que pasó? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque obviamente strip, vamos a mirar si lo tenemos por aquí. Aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Remueve los espacios al principio y al final de la cadena como tal, ¿no? De hecho, si le hacemos el strip, de hecho al principio, pero aquí no lo tenemos al principio. Si por ejemplo le cambiamos de variable y le colocamos aquí un espacio también en el último, perdón, acá no, aquí lo podemos colocar en el último y aquí aquí y le damos cadena.strip, mira lo que pasa, me eliminó los espacios que hay al inicio y que hay al final, ¿vale? Esto mayormente lo que se encarga es strip, de eliminar los espacios en blancos, que hay una cadena al principio y al final. Los de en medio obviamente no te los elimina, ¿vale? Entonces pues nomás conlleva un carácter también, de hecho el mismo que tenía el otro, ¿vale? Strip que si hay por ejemplo vacíos o puntos o comas o asteriscos, obviamente te los elimine y él te los va a eliminar con mucho gusto, ¿vale? Entonces vamos a ver el último. Bueno, se me está dando muy largo eso, de rato estoy diciendo el último. Bueno, en este caso miremos a ver Otricon y Super Lower Split Start With, vale, el que yo quería enseñarles a ustedes, ¿vale? El Start With. ¿Qué es lo que pasa con Start With? El Start With es todo lo contrario a Ends With, o sea, me está diciendo que comience con, ¿vale? Si por ejemplo hacemos cadena comienza, no, vamos a quitar esos espacios vacíos, ¿vale? Entonces eliminamos todo esto, esta parte de acá, ¿vale? Lo dejamos así. En este caso también acá, vale, dejamos aquí mundo, damos un espacio pero entre ellos cortico. Y pues vamos a por acá a eliminar todo esto. Lo dejamos así. Si le damos por ejemplo cadena.start, que viene siendo al principio start with, como es que era la función, copiémosla, no se escribe muy bien. Perfecto, tenemos aquí, la copiamos, punto start with, y por ejemplo decimos que comience, que si comienza en mundo, ¿vale? ¿Qué es lo que me va a retornar esto? Me va a retornar un false. ¿Por qué? Porque obviamente esto no comienza, esa cadena no comienza con mundo, con este string de aquí, sino que comienza con un espacio vacío. Si por ejemplo le coloco un espacio vacío, vamos a ver que nos imprime. Nos aparece true. ¿Por qué? Porque de hecho obviamente sí comienza por un espacio vacío. Si le eliminamos el espacio vacío, ¿vale? Y tenemos mundo, ¿vale? Y hacemos un start with y le colocamos mundo,
¿vale? Obviamente también me va a decir que true, porque obviamente así comienza pues la cadena como tal, ¿vale? Y ese sería pues el funcionamiento. También tiene un start y un end, donde tú puedes pues ahí coordinando pues los índices, ¿vale? Pues en este caso miremos a ver si hay uno más importante. Is used, are used, ya lo vimos. Reply, repeated index, fin. Join lower stripe, my screen is numeric. Y bueno, is numeric pues no es como que sea tan difícil. Que lo que pasa en ese solamente te evalúa que si todos son números, ¿vale? En una cadena son números, ¿vale? Te dice retorna true si todos los caracteres en el string son numéricos, ¿vale? Y así. Y bueno, vamos a ver si hay alguno más. Form, expand, touch, bueno, de hecho no hay más. Vamos a ver, ¿no? Ya vimos los que pues la verdad son los principales y lo que vamos a utilizar mucho. Ese Z-fill, pues la verdad es que ¿qué es lo que pasa? Rellena la cadena la cadena con ceros hasta que tenga 10 caracteres, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con este? Es muy interesante porque si tenemos cadena, en este caso, les voy a enseñar esta función llamada lem, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esa función lem? Te va a permitir, te va a devolver cuánto, o sea, el tamaño de la cadena, por así decirlo, ¿vale? Te devuelve la cantidad de caracteres que hay en la cadena. Por ejemplo, si hacemos cadena, len cadena, obviamente te va a decir que hay 11 caracteres, o sea, ese es el tamaño del string, ¿vale? Entonces, en este caso, pues, obviamente, nuestra cadena tiene 11 caracteres. Pero si, por ejemplo, yo quiero rellenar todos esos 11 caracteres, ya no quiero 11, sino que 20. ¿Rellenarlos con qué? Con cualquier cosa. Entonces, que le damos Z-fields, ¿vale? Z-fields. Y aquí le colocamos que me lo rellene con ceros, ¿vale? Perdón. En este caso, el parámetro es, obviamente, perdón, el método añade con ceros, obviamente no es personalizado, con ceros como tal, y solamente le colocamos la longitud, o sea, cuántos ceros queremos rellenar. Por ejemplo, en este caso, digámosle 9 para que la cadena sea de 10 caracteres. Si le damos enter, ¿qué es lo que pasa? Si le damos, por ejemplo, lem cadena, ¿qué es lo que pasa? Me va a decir 11, pero ¿por qué 11? Bueno, miremos acá una cosita. Rellene la cadena de ceros hasta que contenga 10 caracteres. Vale, perdón, es que yo aquí coloqué 9 y la cadena tiene obviamente 11. Yo le tengo que colocar 20, ¿vale? Y mira lo que pasa. Me lo va a rellenar de la izquierda hacia la derecha los ceros, ¿vale? Hasta que tenga una cantidad de 20 como le indicamos, ¿vale? Pues en este caso, obviamente, si quiero que eso me lo interprete, tengo que guardar en otra cadena, ¿no? Cadena new va a ser igual a cadena, por así decirlo, cadena punto en Z-fields y coloco 20, ¿vale? Si por ejemplo yo le doy ahorita lem para obtener la longitud de esa cadena, le doy en cadena, obviamente, perdón, cadena no, cadena new, ¿vale? Me va a dar 20, ¿por qué? Porque esos son los 20 que elegimos que Z-fill me rellene a la cadena y me lo relleno obviamente con ceros, ¿vale? Entonces pues eso sería como lo principal que quería darles sobre estos métodos, ¿vale? Los métodos de cadenas que son muy importantes porque lo vamos a estar utilizando demasiado, ¿no? Entonces pues eso sería pues lo común. Creo que el video ya se retornó muy largo, 30-40 minutos más. Y ya pues quiero dejarlo hasta aquí, ¿vale? Entonces pues para poder seguir continuando con los otros tipos de datos, por ejemplo los enteros, por ejemplo los otros, ¿no? Los float, los que faltan, los booleanos, los complex, ¿vale? Para así después poder ir con los otros tipos de datos, ¿vale? Entonces pues no siendo más, quiero dejar hasta aquí, ¿vale? Para que ustedes descansen, tomen nota de todo lo que he hablado, todo lo que hemos hecho. Entonces pues en este caso pues no siendo más, nos vemos en una próxima, parceros, y pues nada, pendientes al canal.